Ya saben que yo siempre empiezo con una historia. ¿Por qué será? No sé, pero así me enseñaron. Les voy a platicar una historia y ahorita vemos cómo se llama. Bueno, paréntesis. ¿A ti te gustaría que costara menos el campamento? ¿Tú cuánto estás dispuesto a aportar? Esto podría bajar si alguien dijera, oigan, me están sobrando 150,000 pesos y quiero darlos para eso. Entonces en este momento vamos a hacer un anuncio, vamos a decir, ya no son 2,300, ya van a ser 2,000. ¿Sí me entiendes? ¿Quieres aportar algo? Y créanme, muchos de los chavos que están aquí, yo mismo soy fruto de gente que algún día invirtió en mí para poder seguir el camino. Alguien dijo que vengan jóvenes, que vengan adolescentes, les vamos a enseñar, y a lo mejor ahí transformas tu vida, la vida de tu compañero, de tu amigo, porque luego hasta nos toca que invitas a un inconverso y ahí encuentra que pues, los cristianos no son lo que él pensaban, ¿no? Y algo de esto viene impregnado en el tema de hoy. Hay una, algo que se llama, bueno, le llamo yo, la parábola de Pedro. Esta parábola de Pedro, la historia inicia un hombre como tú, como yo, de bien, no de los malos, no de los mafiosos, no alguien que tenía su trabajo y de repente termina sin empleo, termina sin trabajo, él tiene una familia que mantener y de la nada, injustamente, por lo que se queda sin trabajo, va a varios lados, él pide, intenta de conseguir trabajo y no lo logra y llega un domingo y se ve en la necesidad de empezar a pedir dinero. Entonces a lo mejor el caso de alguien es algo real, puede ser, pero de repente empieza y va por las tiendas, él se para, va y empieza a pedir, ya saben, un poco de piedad, va con los niños y estira su mano y dicen, eh, no sé, un poco de piedad, amigo, no soy de la ciudad, perdí mi empleo, no tengo manera de comunicarme con mi familia, estoy en problemas, tengo que alimentar, mis hijos tienen hambre. Y de repente entra a un restaurante, ¿no? Ya saben, estás en un restaurante, ¿cuál te gusta? El que está aquí, luego en la esquina. El Maravillo, pues ahí está gente, ¿no? Y empieza como puede, se escabulle y va de mesa en mesa y dice, oigan, un poco de piedad, mire, tenemos hambre, no somos de aquí. Y la gente se comporta de una manera pues no muy misericordiosa, esa es la realidad. Hay mucha gente que les rechaza y dicen, pues ponte a trabajar, pues deberías de haber guardado, no eres prudente y pues no, hazte para allá. A mí se me hace que lo quieres para drogarte, lo quieres para emborracharte. No, mira, aquí están mis hijos y ellos tienen hambre. Para no hacer más largo la historia, llega un momento en que toda la gente del restaurante lo rechaza. El triste va caminando que les gusta irrigación y de repente voltea y escucha que ya se está terminando un lugar ahí, que están ahí todos, fiesta, hoy hacemos una fiesta. Y dice, caray, ahí como que se escucha algo, ¿no? Y de repente ese era el final del culto y empieza a salir la gente que estaba allá dentro de ese cajoncillo, que afuera no dice nada ya, pero antes decía ahí fuente de vida. Y de repente empiezan a salir de ese lugar y los ve gente contenta, gente alegre, acá de camisa azul, pantalón negro, tenis, de,
bueno, no son de buena marca, pero pues sí soportan. Y empieza a ver que la gente empieza a salir, todos muy contentos, y de repente él dice, se ve que esa gente me puede ayudar. Y se acerca al primero que ve ahí, después de haber recibido quién sabe cuántos rechazos en un restaurante por gente que quizás a lo mejor no conoce a Dios, de repente se encuentra contigo. Ah, qué casualidad. Se encontró con Angie, se encontró con la hermana Silvia, se encontró con Isma, se encontró contigo, sí, contigo. A veces los predicadores o los que compartimos decimos, no, les voy a platicar algo, pero no pasa aquí. No, esta vez sí te lo traigo a ti, exactamente a ti el que me está diciendo así como, no, amigo, yo no te he platicado nada. Sí, a ti. De repente te encuentras a este hombre allá afuera y el final de la historia tú me lo tienes que platicar. ¿Qué es lo que tú haces y qué es lo que tú harías? ¿Por qué? Porque en el restaurante estamos hablando de que era un agente X, pero ahorita estamos hablando de que te encontró a ti, a ti, a ti. Que acabas de gritar, fiesta, y que acabas de decir, no hay lugar más alto, más alto. El final de la historia es el que tú quieras y el que tú hayas decidido. ¿Sale? En mi historia, a lo mejor yo digo, pues mi historia es sí, pues salí por algo al carro y de repente me lo encontré y mi historia dice, ay sí salió y oh no, dale, ven. Porque es mi historia, ¿no? Porque es mi historia, pero cada quien tiene el final de su historia. ¿A dónde voy? El mundo tiene necesidad y a veces tenemos, si pueden poner el título, tenemos un problema como iglesia en que a veces no avanzamos, no caminamos, no nos comportamos conforme a la voluntad de Dios. La iglesia conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Habla de que es agradable y perfecta, habla de que nunca llega tarde, la voluntad de Dios está ahí, pero la voluntad de Dios no está el que tú seas miserable, el que la gente alrededor de tu vida sea miserable, en que haya guerras, en que haya asaltos. Y tienes razón, estoy estrenando jefe en mi trabajo y él viene de Venezuela y ahorita está viviendo en la ciudad de Querétaro porque le dijeron que Guanajuato es peligrosísimo. Para donde quiera que él voltee, le dijeron, Guanajuato solamente hay muerte y muerte. Y vas a comprar un helado y hay muerte, y vas a la tienda y hay muerte. Y es la verdad, en estadísticas ya andamos por regiones muy violentas. También hay que reconocerlo, hay lugares donde de verdad las estadísticas ni existen, pero dentro de aquí que sí existen, empieza a haber alarmas por todos lados de que aquí tú pones un negocio y es peor que si andas robando, ¿no? Aquí el que tiene un negocio es el que tiene más peligro que el que no tiene, ¿no? Mejor no quieres que te pase nada, pues no hagas nada, ¿no? Y si empiezas a prosperar, entonces ya estás caminando a la plancha, que te diga alguien y ya, ¿no? Es conocido por todos, pero vamos a leer que dice Hechos 16:1. A ver, qué bueno, era para ver si estaban atentos. Y esto empieza con Hechos 16. Todo Hechos 16 tú lo puedes leer y tiene una enorme enseñanza, es de verdad. Hechos fue escrito por un apóstol. ¿Cómo se llamaba este apóstol? Bueno, realmente no está atribuido a Pablo. Pablo colaboró y realmente tenía a un ayudante llamado el doctor Lucas. Y él fue el que estuvo escribiendo. Él fue el que estuvo transcribiendo. De hecho, Hechos, hay una parte que la escribe Lucas, hay una parte que la escribe Pablo, y por eso vas a ver que aquí hay
habla en tercera persona y luego habla en primera persona, y por eso, porque pues ahí están todas, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Hechos 16, 1 al 6. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿se les hace familiar? Este chavo, porque la Biblia dice que era un joven, este joven después incluso es el coautor de unas cuantas cartas de Pablo. Y dice: llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. La Biblia jamás evade ningún detalle como para que quede así como, bueno, pues ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo? Pues dile, háblales de Timoteo, que era alguien ahí que andaba contigo. No, dice, era hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Voy a hacer una pausa. Qué interesante o qué padre que la gente, cuando se refiera, esto por ejemplo lo hemos hablado 2 o 3 veces con los adolescentes, qué padre que cuando se refieran a ti digan, pues es alguien, o sea, agradable, alguien bueno, alguien en que no tienes que buscar un pretexto para darle una carta de recomendación. ¿Me entiende? O sea, que cuando tú vas con alguien dices, sí, conozco a May, no, buenísima, para hacer chocomiles, ¿no? La recomiendo. Oye, Angie, guisa riquísimo, Mario, no, intachable, Mario, nunca se ha transado lo de los combos de Cinépolis, él siempre su caja sale bien, siempre. Es importante eso, porque aquí habla, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Imagínate que de repente preguntan por Jonathan y dicen, no, Jonathan, no me digas que lo invitaste a comer. Sí. Híjoles, pues guarda todo lo de valor, porque, no, o sea, no, no uses la joyería fina porque te la lleva. Imagínate que dijeran eso. ¿A quién le gustaría? Nadie. Mas sin embargo, este chavo le decía, no, va a ir, no, saca la de la boda, saca la de la boda, saca bien ese. No, es más, hasta él tiene, fíjense, hasta él tiene la costumbre que termina y se pone a lavar los trastes. Ay, qué bueno que me dices para no lavarlo 3 días antes y que termine ahí todo. Dice, y quiso Pablo en el 3 que fuese con él, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Vamos al punto número 1. Una iglesia que camina en la voluntad de Dios es una iglesia que va a renunciar a sus derechos. Como tú puedes ver, Timoteo tenía un problema para poder hablar en las sinagogas. Tú puedes ver e investigar un poco, no se dejaba o no se permitía en la cultura judía que alguien que no fuera de tu casta, alguien que no fuera, se pudiera parar y hablar y abrir los rollos, no se podía. Y entonces en este caso, cuando llegara Timoteo y le preguntaran, oye, ¿y cuáles son tus cartas credenciales, no? Y él dijera, pues mi mamá sí es judía, pero mi padre es griego. Entonces le iban a decir, pues, híjoles, no se puede, amigo. ¿Sabes qué? Tú puedes ir a los anfiteatros en otro lado, pero aquí en la sinagoga, aquí en la iglesia, se te prohíbe. Él tenía derecho a decir, bueno, pues yo me reservo como Pablo a los gentiles, ¿no? Esos cuates no me van a poner ningún pero.
porque ahí son como de chile, mole y pozole, o sea, realmente los cuates ni siquiera la salvación era para ellos, pero Dios ya nos dijo que hablamos a los gentiles, a todos aquellos que no eran del pueblo, y los vamos a agregar. Y entonces, el derecho de Timoteo era mantenerse bien, no tenía la obligación de ser circuncidado, mas sin embargo, hasta lo enfatiza aquí, dice, quien quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. A veces los derechos que nosotros tenemos, y esto es algo bien difícil de explicar, porque estamos bien acostumbrados como cristianos a primero apelar a nuestros derechos, olvidándonos que mismo apóstol Pablo dice, yo ya he muerto, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y también habla de muertos en los delitos y pecados y las cosas que a mí me gustan no le agradan a Dios, entonces más bien me voy a volver a lo que Él quiere. Hay una pregunta que tú te puedes hacer y dices tú, ¿qué tan fácil es seguir los estatutos de Dios o cómo se estudia la Biblia? Y alguien decía, ¿sabes qué? No es como que vas leyendo, vas entendiendo y lo vas haciendo. Y esa es la manera más sencilla. Oye, renunciar a las cosas que nos gustan está difícil. Ahora, uno de los derechos que yo no sé en qué momento de la historia cristiana, en qué momento de la historia de toda la renovación de la gente se adjudicó a los mismos cristianos, y eso de verdad hay que buscarlo, ayúdenme a buscarlo, es en qué momento el mismo cristiano se volvió con el derecho de señalar a alguien porque se ha equivocado. En la mañana los servidores orábamos y la hermana Marta decía, hay que orar por aquellos que tal vez han caído y les tenemos que amar y levantar. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar la categoría de gente que somos en la iglesia, difícilmente mis cartas credenciales podrían darme derecho de poder hacer algo. ¿Por qué? Porque díganme cuántos siendo sanos van al hospital y más al seguro social, pues que de repente tiene esa fama. Pues alguien sano dice, no es que agarre un sábado y diga, ¿y a dónde vamos, familia? Pues vamos al IMSS, ¿no? Vamos allá al IMSS a sentarnos ¿sabes qué? Va a haber, mañana no hay trabajo y no hay escuelas, pero sí va a estar el seguro social abierto. ¿Qué les parece si vamos por una cita? Sí, vamos, ¿no? ¿Cuánto nadie, o sea, nadie dice en mis planes, oiga, jefe, pues quiero pedirle el 3 de junio porque, y se te adelanta tu jefe, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Pues vas a salir de vacaciones o algo así. No, ¿qué cree que pienso ir al ISSSTE, ¿no? Pues a sentarme a ver si me atienden, a ver si, pues no, dices tú, pues mejor aprovecho la playa, aprovecho otras cosas. No, es que quiero ir a internarme, ¿no? O sea, ¿pero qué tienes? Nada, pero quiero ir a internarme. Quiero que me pongan suero, estar ahí acostado, escuchar a la gente que se está quejando. ¿Le suena hermoso ese plan? Ay, gracias, no sabía que teníamos derecho a un té. Voy a llorar, perdónense, se me... pero dijo Mario que aquí no vea. Les aseguro que nadie en su sano juicio dice me voy a ir. Pero todos los que estamos aquí seguramente es porque sabemos que necesitamos un doctor. Reconocemos nuestra situación, nos encontramos en la luz, hemos visto la luz y hemos visto que nuestra condición humana necesita de un Salvador, ¿o no? Bueno, son pocos, pero yo sé que los que no dicen amén y los que dicen, pues no, ellos dicen, pues me reservo mi comentario porque pues yo realmente en mis cartas credenciales, tú no me conoces, Jonathan. Pero bueno, igual y si me equivoco. Pero aquí en este caso dice que la iglesia renuncia a sus derechos. Vamos a ver qué dice Filipenses, la carta a los Filipenses.
2, 6 al 11. Vamos a ver un ejemplo claro de alguien que tenía las suficientes cartas credenciales como para no pasar todo lo que pasó, y más sin embargo dice, haya pues vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién? Fíjense, ahí les va una enseñanza rapidísima. El hecho de que Pablo en la iglesia a Filipos les diga que haya pues el mismo sentir que en Cristo Jesús, tú puedes ver que antes de que le fuera revelado a Pedro, y le pregunta a Jesús a Pedro, oye, ¿quién dices tú que soy? Y dice, ¿qué contesta Pedro? Dice, tú eres Jesús, el Cristo. Si tú, la Biblia es tan perfecta que te reto a que busques la palabra Cristo antes de ese versículo y no lo vas a encontrar. Porque por eso Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Antes de ahí tú vas a escuchar Jesús, Mesías, todo, pero hasta ahí el Señor le revela a Pedro y le dice, ¿quién dices que soy yo? Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y a partir de ahí tú vas a encontrar la palabra Jesucristo, que es una contracción de las dos, y tú vas a encontrar muchas veces a Pablo súper convencido diciendo, tú eres Jesús el Mesías. En este caso dice, pues, este mismo sentir que hubo también en Jesús el Mesías, en Jesús el Cristo, Jesús en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La verdad es que la deidad de Dios era la carta credencial más, o sea, no eran reyes, no había nada, no hay nada, perdón, corrijo, ya me iba a equivocar. No hay nada por sobre Dios. Mas sin embargo, Jesús, siendo hombre, renunció ¿a qué? No renunció a su deidad. Él seguía siendo Dios y seguía siendo hombre. Eso es algo que es difícil de entender para el hombre, pero si tú te pones a pensar en tu espíritu, alma y cuerpo, aunque te cambies de apellido, que te cambies de nombre, tú sigues siendo el mismo espíritu, el mismo alma, el mismo cuerpo, algo así. Bueno, en este caso Jesús no renuncia a su deidad, sino renuncia a su derecho. Incluso el soldado, cuando lo ve padeciendo en la cruz, le dice, oye, pues si tú eres Dios, pues pide que baje, que te bajen ya, o sea, haz que a todos les mochen la cabeza y se acabó el sufrimiento. Y dice, no, yo podría en este instante pedir a legiones de ángeles que bajaran, pero ¿sabes por qué? Por el mismo hombre, por el mismo ser que eres tú, lo hizo y terminó esa tarea que tenía que hacer. Eso es algo fabuloso. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era necesario que así fuera. Entonces, el ejemplo lo podemos ver en Jesús. ¿En qué momento él usó las cartas credenciales para decir, Mas sin embargo, al revés fue la historia? Cuando los judíos, los fariseos, todas esas gentes que eran los principales en la sinagoga, en los templos, como lo quieras ver, decían, hey, o sea, si ustedes supieran, si ese cuate de verdad fuera el Mesías,
hasta habría los que están comiendo ahí con él, puro gente malandra y de lo peor. Decía, hey, los sanos no necesitan doctor, los enfermos son los que necesitan. Y yo he venido a ellos. Y hay muchísimos ejemplos. Vamos al punto número 2. Una iglesia que, ¿qué? Me hubiera gustado que lo hubieran leído todos a la vez, pero ahora yo lo voy a leer. Una iglesia que no hace énfasis en las palabras, sino en los hechos. Hay un proverbio, no sé si sea mexicano o si es latinoamericano, que dice que del plato a la boca se cae la sopa. Decir las cosas, y créanme que no, empezando por mí, aquí no se está juzgando a nadie y ni estoy hablando de alguien más, ni este mensaje es para 14 calles a la izquierda y 20 a la derecha, para nosotros. Dice, una iglesia que no hace énfasis en las palabras, sino en los hechos. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 Corintios 4. ¿También? Eso. Sé que estos temas son un poquito así como difíciles de digerir porque se sienten como agredidos. Me acuerdo que afortunadamente se me adelantó Mario y el viernes ya ven que dijo, cuando alguien te quiere ayudar o ¿cómo era? Alguien no te trata de ayudar, pero a lo mejor tú te sientes agredido. Pues no, no es así. Y dice, 1 Corintios 4, 19 y 20, dice, pero iré pronto a vosotros y si el Señor quiere, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, Y de hecho, la raíz de esta palabra que se refiere ahí como poder es tal cual el hecho de, no sé, es yo quiero destruir algo y tengo el poder, o sea, tengo la capacidad y puedo hacerlo, el poder ejecutar el hecho de hacer, encarnar el verbo de lo que tú quieras, correr, caminar, cantar, gritar, a eso se refiere. Entonces dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Una de las cosas que más se le recriminaba Dios a los maestros en las sinagogas, y aquí también pasa, es que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Decía Jesús, no sean como ellos, que se paran y se jactan y dicen de las cosas que ni ellos, o sea, les exigen al pueblo las cosas que ni ellos pueden hacer. Eso sí está grave, eso sí está, bueno, o sea, sin meternos en tanto, a veces podría decirse que los políticos a eso se dedican, a prometer cosas que pues no van a pasar. Por eso no pongas tu confianza en un hombre. Pero en este caso estamos hablando de la iglesia. El problema está en que no hay cosa que tú puedas decir si no lo llevas al acto, si no lo llevas al hecho. Pues se puede escuchar fabuloso, se puede escuchar genial, se puede escuchar muy bonito, pero no sirve de mucho. Vamos a ver qué dice Santiago 2:16. Sí, correcto. Dice, alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tú puedes decir mil cosas, tú puedes decir, no, sí, vamos todos al campamento, vamos a ir, pero vos dices, y te preguntan, ¿y tú vas a ir? No, pues no, yo no. Pero está bien padre, ¿no? Está muy padre. Oye, acabamos de ver el ejemplo de la historia de Pedro, en el cual tú tienes el final, yo no lo tengo.
y se acerca alguien que necesita y tú hablas aquí de piedad y de decir y hacer, pero a la hora que se te enfrenta o tienes la situación para poderlo hacer, no lo haces, pues dice ahí, pues ¿de qué aprovechó? La iglesia necesita tener un impacto en la comunidad. Hay iglesias que tienen impacto en su comunidad y lo leímos en Hechos 16, creo que es el 6 o el 7, donde dice, y iban siendo agregados aquellos que tenían que ser salvos. Vamos, para no inventármela, perdón. Dice en el 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. A veces dicen por ahí que, ¿cómo es ese dicho? ¿Los hechos hablan más que las palabras o cómo? ¿Sí? ¿Estoy mal? Bueno, los hechos hablan más que las palabras. El hecho de que a veces tengas mucha palabra y poco hecho, pues hace poca credibilidad en lo que tú eres o vas a hacer. Vamos al punto número 3. Los hechos. Correcto. Ese es el que buscaba. Los hechos hablan más que 1000 palabras, cierto. Gracias, hermano. Una iglesia que a pesar de tener una estrategia o visión definida, clara, también es flexible. ¿Has visto esas ocasiones en que tú puedes decir, hacer, chillar y presumir o tratar de presumir en decir, no, aquí en la iglesia este es un lugar de respeto? Y es verdad. Pero voy a poner un ejemplo un poquito difícil, pero pasa. Afortunadamente, y ojalá no pase aquí, pero hay una vez nos invitaron a una iglesia eh, y había, ya no había lugares, o sea, realmente era un lugar grande, pero ya no estaba, ya no había lugares, ya estaban todos llenos. Y había una regla en esa iglesia en la que decía que cuando empezaba el momento de adoración, ya no podías entrar, cerraban las puertas. Esto era en una ciudad muy lejana. Y entonces la regla decía, ¿sabes qué? Si tú llegas a la hora que ya es la adoración, ya nadie entra. Cerraban las puertas y no importaba que tuviera. El problema de lo que yo vi desde acá, desde mi muy humilde punto de vista, es que había 2 mujeres con niños en brazos y aparte embarazadas. Y dije, yo creo que esa regla tiene que romperse en el momento en que ya estoy haciendo sufrir a, a mi prójimo. Porque, o sea, está bien la regla, está bien, para que no se distraigan, para que no tengan problemas de la adoración. Oh, ya me van a bajar. Ya ven, les dije que ya, bueno. Este, eh, Está bien esa regla porque beneficia a muchos, pero yo creo que se podría hacer algo para decir, bueno, necesitamos tener un lugar por sí, porque cada gente, cada persona es una historia. Solo el Señor sabe qué hay en el corazón. Y en el acto de decir, se estuvo ahí las 2 señoras en el sol, porque no creen que estaba como aquí un techito antes de poder entrar y decir, bueno, ya que no entren, que se queden ahí en la puerta de cristal y ya. Bueno, aún así no estoy muy de acuerdo, pero estaban en el sol con sus niños cargados, porque ustedes bien saben que los niños les da el sol, quién sabe qué les pasará adentro, que se retuercen y pues están en el sol y tienen sed y sudan y se fastidian y yo dije, bueno,
¿En qué momento el Señor Jesús no tendría misericordia de alguien así y decir, bueno, pásenle a lo barrido, a la sombrita, está bien, todos los demás que nos levantamos tarde o lo que sea, pues bueno, está bien, pero si te pones en el lugar de la otra persona, una mujer con 2 niños que viene sola, que viene embarazada, y tratar de lidiar los dos con ellos, más la barriga y el peso y el cansancio y la espalda, y te pones a pensar tantito en eso y dices tú, oye, sí necesitamos hacer una acción en la que, bueno, hacer precisamente esa excepción en decir, está bien, nada más por esta vez y te va a tocar pagarle los tacos a la primer fila, ¿no? Ya en castigo o algo así por el estilo, pero realmente tienes que ser una persona flexible. Dios no nos mandó a juzgar a nadie. Ese es un problema que tiene la iglesia, es un problema que de repente la iglesia se ha tomado una posición en la que ellos dictan y dicen quién está bien y quién no está bien. Y no estoy refiriendo a los pastores, ¿eh? Para que ni se. Luego, son como en conciertos de rock cuando avientan la bolita, la pelota grandota y la avientas para otro lado, ¿no? Te va a caer a ti y le dices, no, ese no es para mí, ese es para los pastores y para los diáconos y para los de la alabanza y para. Pero nunca es para ti. Pues esta vez sí es para ti, porque realmente no empieza el juicio, o sea, el juicio empieza por los de nosotros primero, pero muchas veces tú con tu actitud tal vez estás alejando a la gente, tal vez estás haciendo una acción en la cual estás exceptuando a alguien por su condición. Bendito sea Dios, aquí no tenemos tanto problema como en otros países en donde tú eres discriminado por tu color, por tu raza. Aquí podemos llegar chinitos, flaquitos, dientones, morenitos, güeritos y realmente pues aquí tenemos de todo. Pero hay lugares donde sí tú llegas y se te quedan viendo. Afortunadamente también los latinos somos muy aceptados en todos lados, no así ciertas razas de gente en las que ellos se han ganado. Por ejemplo, hace como 15, 20 años tenía un amigo alemán, y si era mi amigo, ese sí, hacíamos acá el saludo secreto y toda la onda. Y él era bien buena onda, él era bien paciente, él era todo, pero el problema es que había gente que no sé, o sea, sentía como que él era parte exactamente de los nazis y algo así por el estilo, y lo trataban de la patada, de verdad, así de cosas de aventarle las cosas. Y él ni culpa tiene, o sea, realmente solo porque nació en ese país había esto. Afortunadamente en la iglesia no tenemos esa excepción, pero hacemos otro tipo de acciones como esta que les acabo de decir de las mujeres que estaban allá afuera y ahí les va una pedrada a los que acomodaban en ese momento, pues decir, oigan, ¿saben qué? Pues hay que hacer algo. Si quieres, sácale una silla, hombre, pues. O, o dispárale un refresco así en bolsita y con raspado para que no se deshidrate, porque está difícil eso. Vamos al cuarto. Se me quedó. Una iglesia que se mantiene humilde. ¿Qué es humildad? A ver, ¿qué entiende el pueblo grandioso, gozoso y participativo, fuente de vida, por humildad? ¿Qué entenderán? Sencillo, sensible, obediente. La humildad no tiene nada que ver con formas de vestirte, decir, no, yo soy tan humilde que he tenido la oportunidad de venirme en taxi, pero prefiero pagar la combi, 10 pesos. Eso más bien eres marro. Si tienes la posibilidad, pues hazlo. La humildad no tiene nada que ver con tipo de vestimenta, no tiene nada que ver con apariencia, ni tampoco es una persona que está así. Es que, Jonathan, deberías de predicar más humildemente y decir, hermanos, pues es que, pues es lo que Dios me dio, ¿no? Y pues eso es lo que yo tengo. Pues hay humildemente, dijo aquel, eso no es nada, ¿no? Entonces,
Eso no tiene nada que ver con humildad. Tú puedes conocer gente muy llena de posibilidad económica, de dinero, así vamos a hablarlo, las cosas como son. Gente muy pudiente y son totalmente humildes. Y puedes ver a gente que vive al día, apenas si le alcanza y tiene un orgullo, pero que no alcanza todo el kilometraje de ninguna carretera. Gente orgullosa y le llevas una despensa y es que, ay, o sea, chiles la costeña no había de la vaquerita o no sé. Bueno, está bien, pues, o sea, para la próxima, hermanito, ¿sabes qué? Le trajimos una despensa y Lala, no me gusta, Lala, o sea, ¿quién los asesora en la despensa? Guácala, y agarran y la avientan a la taza, ¿no? Shh, así, ay, déjale. O sea, yo solamente San Marcos, o sea, y luego sacan la sopa y, de la de estrellita, hermanito. Oye, ¿sabes qué? Ay, Dios mío, sí, dame paciencia. Estas cosas son reales, realmente pasan. Y son gente que precisamente le llevamos una despensa porque está en una necesidad y agarran y dicen, no, gelatina. No encontraron de la Halo, o sea, y de fresa, porque, pues a mí la de Jerez del monito este que está comiendo, no sé cómo se llama, de la Gary, a mí no me gusta así de, ay, bueno, échaselo a Rintintín a ver si se la quiere comer, ¿no? O sea, no puede ser. La humildad no tiene nada que ver con posición social. Ay, no tiene nada que ver con posición social. De verdad, no tiene nada que ver. Es algo bien raro, pero la gente que tiene, puede, conoce, es alguien o alguien que tiene esa posibilidad, encuentra que si tiene el conocimiento de Dios, encuentra que esa es la oportunidad que Dios le está dando para poder ayudar a los demás. Pero ahora sí que contraproducente a todo lo demás, la gente que de repente vive en una necesidad se encierra en su orgullo y por eso no salen de ahí, porque cuando le dicen, oye, vamos a entrar el 50 por 50, y abrazan así, no, mis 50. O sea, pues sí, pues, pero es para que tus hijos, no, mis hijos, yo si es necesario, yo les compro una silla y que ellos se la traigan cada domingo, pero no, mis 50 no. Ya no. Cuando le dices, ¿sabes qué? Vamos a vender comida. No, 50 pesos por una comida. No, no, no. Y luego van allá y les cobran 1,500 y están así toda la semana, ya se la gastaron así. Y nomás era un cóctel, ¿no? Nomás era un cóctel. Imagínate. Pero se les hace caro lo de aquí. No, y cualquier cosa, ¿no? Dice Efesios 4:2, perdón, voy a leer desde el 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como que es digno de la vocación en que fuisteis llamados. ¿Cuál es tu vocación por la que fuiste llamados? ¿Cuál será tu vocación? Aquí habla de una vocación, ahorita hablamos de ella. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Esto encierra todo y pudimos haber empezado con ese versículo. Se acababa la función de hoy. El amor se refleja para los chavos, una vez que se quedaron aquí, los educandos, el amor, una vez salió un comentario ahí en ese, no, el amor, porque todo lo da, todo lo puede. Bueno, te voy a decir algo. No hay amor, no, una barra de acero, un fierro, de hierro, de aluminio, de lo que tú quieras, no puede ser capaz o no puede ser evaluado como fuerte si no pasa qué. ¿Si no qué? Si no hay una templanza, si no hay una prueba, o sea, estas estructuras, cuando hicieron esto para la
para el proyector, cuando hacen algo como este cajón, que no me lastimo el dedo otra vez, este cajón para decir si va a aguantar una patada de Jonathan con su piernota acá, súper musculosa, y si va a aguantar, se va a recorrer o algo por el estilo, la única manera es probándolo. Cuánta dureza tiene, cuánto va a aguantar, las estructuras, las columnas tienen que ser probadas. Hay casos en donde el acero o las estructuras son hechas de bueno, eso es algo así como más técnico, lo que hace más rígido al acero, que es el carbón. Entre más carbón tiene, es más duro, pero es más frágil, ¿cierto? Por eso los mezclan con magnesio y no sé qué tanto, ¿no? Pero cuando tú quieres cortar un alambre y está dentro de tu posibilidad, no sé, por ejemplo, en mi caso, como una varilla de 3/4, ¿no? Agarras y le empiezas a hacer así y se empieza a hacer blanquizco, ¿no? Empieza a perder carbón. Ese carbón lo va a hacer más, se fracture exactamente ahí donde lo está perdiendo. Bueno, lo que habla aquí el apóstol Pablo dice, soportándonos con paciencia los unos otros. Es algo que, créeme, ¿quieres pedirle al Señor paciencia? Va a venir prueba, correcto. ¿Y la prueba va a dar como fruto? No, no se le inventen, hermanos. Paciencia. La prueba va a traer paciencia. La prueba va a tener paciencia. Y a veces dice el Señor Jesús, no tenemos lo que queremos porque no sabemos pedir, y nosotros, Señor, dame paciencia con Mario. Y ahí está Mario mandándome mensajes. Oye, bro, vamos a hacer estos arreglos. Así, ay, Mario, Señor, dame más paciencia. Y ahora hasta me marca, bro, ¿qué estás haciendo? Y así de, lo que quiero es paciencia. Y ya nomás escucha, ya llegó a la casa. Y, pues tú estás pidiendo paciencia. Entonces el Señor está pidiendo, te está mandando la prueba. No, es un gusto ahí con el Mario, pero acordamos que a partir de junio ya no te usamos de ejemplo. Todos estamos en mayo. Entonces, esa es la paciencia. Suena chistosa y todo eso, pero realmente eso es lo que pasa. Tú le estás pidiendo al Señor paciencia, el Señor pues dice, pues sí, ahí viene la prueba para que tengas como fruto la paciencia. Y le pides más paciencia y te manda más prueba para que realmente tengas paciencia. Entonces, pues se va elevando la vara. Vamos al último punto. Esta me encantó. Me súper encantó. Una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios se interesa sinceramente en las personas. Y vamos a ver algo bien padrísimo. Dice Hechos 16, 25 al 34. Antes del 25 al 34 hay una historia que está increíble. Está Pablo, está Silas hablando a las mujeres. Eso también está bien interesante porque están hablando, y como era sábado, realmente todos los hombres no podían estar ahí, y había una ley que daba como excepción que pudieran reunirse solo 10. De hecho, hasta lo menciona en el 11, y hay una vendedora ahí de púrpura, y después cuando termina esta parte, como había puras mujeres, se encuentran con una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿cierto? Y entonces esta muchacha, ¿qué dijo de malo? Absolutamente nada. ¿Mande? Nada, no dijo nada, absolutamente nada de malo. ¿Qué dijo? Dijo, estos muchachos que tienen aquí son siervos del Dios Altísimo. Y ellos se movían y empezaban a hablar a otro grupo de 10, y ella venía otra vez y le decía, escuchen a estos cuates tienen palabra de Dios.
Pablo así de, bueno, paciencia, vámonos para otro lado. Vamos a hablar a este otro grupo de 10. Ellos son siervos del Altísimo. Y hasta que se enojó Pablo y dice, y esto hacía por muchos días, desagradando a Pablo, y este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Y qué pasó? Pues los que manejaban, ahora sí que los manejadores de esta divina, porque ellos lo que hacían era, la llevaban con alguien y cobraban por lo que ella les decía. ¿Qué pasó? Se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Los estaba haciendo perder, la casa estaba perdiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que les echan a los judiciales, al ejército y a la, ¿cómo se llama? Los blancos, la Guardia Nacional, a Pablo y Silas, y les ponen una golpiza de las más monumentales, y todos los agarran y los avientan a la cárcel. Y a veces nosotros nos imaginamos la cárcel como, pues como las hoy en día barandillas. Yo, gracias a Dios, nunca he estado ahí, pero había una iglesia en la que asistíamos que llevábamos tortas, y de verdad sí es deprimente, o sea, está feo. Pero, ¿quieres saber de depresión? Bueno, pues es que después de tener cortaduras, moretones, todo sangrado, a lo mejor hasta pedazos de carne abierta, van y te avientan a un hoyo horrible, apestando lo peor, entre ratas, cucarachas, escarabajos, pinacates, lombrices, todo. Y todavía, para acabarle de amolar, todavía para acabarle de amolar les ponen unos grilletotototes pesados. Imagínate, tú todo golpeado, todo. Y por nada malo, o sea, por haber reprendido un espíritu y haber dejado sin negocio a un sicario ahí. Entonces, todos golpeados. ¿Y cuál fue la reacción de estos señores? O sea, ya saben que a mí me gusta como arrastrarme y todo eso. Imagínate todo golpeado, todo ensangrentado, recargado en la pared, aquí como que caminando de caraches y todo eso, y de repente empiezas a escuchar así como que fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos cantamos, con gozo celebramos, y responde el Silas, y ellos dicen fiesta. Y luego ya se terminan esa y el Señor empieza Silas a hacerle. Y Pablo dice, ya sé cuál es. El Señor está en este lugar. Y la verdad, ¿tienes el teléfono de Mario? Sí, dile que nos mande la secuencia, ¿no? El Señor. ¿Y qué creen que empieza a pasar? Toda la gente empieza a escuchar, hay un terremoto, las prisiones son abiertas, y a esto vamos. ¿Qué pasa? Que la gente se empieza a ir, no solamente empieza a ser libre de su espíritu, sino empieza a ser libre, literal, personalmente, físicamente libre. Se rompen las cadenas, se abren las cárceles. ¿Y qué pasa? Que la gente se empieza a ir. ¿Y qué pasó? El carcelero dijo, hasta aquí llegué. Mi misión era detener a toda esta bola de aleluyos o ya de creyentes, a los que traían la fiesta adentro, ya se me fueron, me tengo que matar. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Pablo? Es ahí donde entra. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te puedes imaginar esta? O sea, tú eres el carcelero y de repente ya todo el mundo está acá con señor, está en este lugar, y de repente dices, vas así por todos los agujeros ahí que eran, y ya no está nadie. Y de repente dice, ¿saben qué? Me voy a matar. ¿Y qué pasó? Que dicen, le gritan desde la crujía número 14, no, 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 espérame, acá está haciendo el culto, no, no te preocupes, ninguno se ha ido, acá están todos. Y va para allá y dice, caray, he hecho, ¿qué tengo que hacer yo también para entrarle a eso? ¿Ustedes creen que no el carcelero era parte de los que le habían estado pateando las costillas a Pablo? Pero por su pollo, de verdad, no había ninguna duda, esa era su función. ¿A poco creen que los carceleros eran así como que, no, mira, pues te va a tocar en la celda número 13, mira, el baño está en la esquinita, aquí te dejamos unas cobijas? Pues no, realmente su función era hacerlos pagar a los que estaban ahí. La mayoría pues eran gente mala, si quieren verlo así. Otra enseñanza, eres sincero con las personas. A Pablo y a Silas no les costaba nada de trabajo decir, bueno, vamos a callarnos ahorita tantito en lo que ese cuate se mata y ahorita le seguimos, ¿no? Pues el cuate de seguro que pateó aquí a varios, ya que pague por lo que nos hizo, ¿no? Mas sin embargo, no, aún teniendo esa facultad de decir todo silencio, en cuanto ese cuate se mate, ahorita ya nos vamos todos y le seguimos allá en Fuente de Vida, porque allá tienen buen equipo, te eché mano. Entonces, no, inmediatamente gritó y dijo, no te hagas daño. ¿Qué pasa cuando de repente tú ves que alguien hizo algo malo y en vez de gritarle, sí, no, no la hagas, ya no vayas a la iglesia, no, no la hagas, te encontré acá en el mismo bar que yo? Y sí, se escucha chistoso, pero luego sí pasaba, luego, o sea, luego mis papás eran consejeros y luego de repente estaban ahí en la sala, por eso cuando están consejeros mejor llévenselos un café, que luego los hijos oyen. Entonces yo estaba ahí en las escaleras escuchando la consejería y decía un hermano, no, es que un hermano dice que me vio en tal lado salir. Caray, ese hermano, ¿cómo te vio salir? Pues es que los dos estábamos ahí. Entonces, pues dices tú, no sé quién sea quién el que tiene que pagar, pero bueno, la misericordia de Dios nos refleja, nos da todas las cosas que necesitamos. Ser sincero con las personas te va a abrir muchísimas más puertas que tratar de fingir, que tratar de ser una persona que no eres. Porque tarde o temprano todo saldrá a la luz. Miren, yo recuerdo que fue con Angie y el pastor, íbamos a una reunión, íbamos platicando eso, y ¿saben qué? La gente no necesita ser perfecta. La gente tiene defectos, los líderes, los pastores, los músicos, los diáconos, tú que asistes aquí, somos imperfectos. Tener misericordia y entender que nuestra posición no es juzgar, sino ayudar. Entender que nuestra posición no es señalar, sino extender la mano para levantar, nos va a ahorrar muchos, muchos, muchos problemas. Quizás tú sabes una situación de tu hermano y no sientes la comodidad de decir, ¿sabes qué? No tengo esa confianza, pero voy a buscar cómo ayudarle. Este carcelero seguramente tenía muchas cosas por las cuales pagar, mas sin embargo, Pablo y Silas le gritan, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y esa única acción, al ser totalmente honesto, totalmente sensible, totalmente entender el dolor de la otra persona, puede ser que sea la clave que
durante tantos años ha esperado esa persona para poder llegar a los pies de Jesús. Créeme, lo acabamos de decir, los hechos hablan muchísimo más que las palabras. El hecho de plantarnos, de decir y decir y decir y decir y no hacer, tal vez eso es lo que está bloqueando a que mucha gente hoy ya no esté con nosotros. Quizás sea la opción de mí. No estoy diciendo de nadie en específico, estoy diciendo de mí. El haber tratado de no detenerlo y decir, no agarres la espada, no te mates. Mira, la situación va a ser así. Quizás es lo que marca la diferencia entre que alguien llegue a los pies de Jesús y alguien diga, yo ya no quiero nada con los cristianos, ya son así, empiezan a catalogar y ellos entran en este círculo porque en ese momento, por un error que tú tuviste, por un momento en el que no tuviste la sabiduría suficiente, tal vez ellos deciden ya no. Y quizás a lo mejor tenemos que decirle, Señor, quizás muchas veces fui piedra de tropiezo para que alguien más pudiera hacerlo, pero también, Señor, es la oportunidad. A un respiro, hay una oportunidad que tú me estás dando de cambiar esta historia, de cambiar mi historia y cambiar la historia de los que están al lado mío. Cambiar y ser una iglesia que camine bajo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios habla que es perfecta y agradable. Es perfecta y agradable. Miren, todos tenemos familia que quisiéramos que estuviera, olvídate de que estuviera aquí, que estuviera en una iglesia, que conociera, que se dejara guiar por alguien, que tuviera. Todos tenemos familia que queremos que lleguen al conocimiento de Cristo, y no para tenerlos aquí bostezando, no para tenerlos aquí gritando, no para poderles ver y estar seguros. Miren, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? Menos eso es lo que dice la palabra de Dios. Que lo que hoy tienes no lo valoras porque hoy lo tienes. El día de mañana, cuando no lo tengas, vas a anhelar poder tener. Y ponle nombre y apellido a eso, a esa persona, a esa situación. Ponle nombre y apellido y dile, Señor, gracias por lo que hoy tengo, mucho, poco. Enojamos, nos alejamos, regresamos, mi familia, porque el día de mañana puede ser que no esté, y entonces vas a anhelar y decir, lo que no daría por volver a que estuviera aquí, aunque sea que nos enojara. Eso es feo, es muy feo, gracias a Dios no lo he vivido, pero sí he visto gente que se hunde en la depresión porque ya no, esas son de las cosas. Mira, olvídate de los carros, casas, cosas materiales que de verdad son reemplazables. Me estoy refiriendo a esas veces que has rechazado, que has hecho algo en contra de una persona. Conozco el testimonio de un amigo en el cual tu esposa murió, pero ese día ella falleció cuando se molestaron. Y créanme que duró mucho tiempo. Él tuvo la confianza de platicarme en que él no se podía perdonar el hecho de que no tuvo la oportunidad de decir, discúlpame, nos peleamos por una babosada. Mucho tiempo. Eran llamadas y llamadas, y era llanto, y era difícil tratar de animarlo porque no había. ¿Qué le dices? No te preocupes, ya algún día se reconciliarán allá. Ella falleció, no había manera. Y aparte tú lo tratabas de animar y él decía, no, es que nos peleamos por él.
no debía haber contestado así, y a lo mejor pasó esto porque yo, y entra culpabilidad, y es difícil soltar eso, muy difícil. Dios te da hoy la oportunidad, hoy domingo, hoy aquí en Fuente de Vida, de que trates de cambiar tu historia y trates de cambiar la historia de alguien más y decir: Señor, tú has tenido misericordia de mí, tú has tenido misericordia de mi familia, mis amigos, pero aún hay gente alrededor mío que quisiera que regresara a ese punto, a ese momento donde pudiera cambiar ese momento, esa mala palabra, ese acto malo. ¿Por qué no te pones de pie? Hacemos una oración y le decimos: Señor, quizás a lo mejor durante mucho tiempo no hemos caminado, no he caminado en tu voluntad como iglesia. Señor, hoy hemos aprendido 5 maneras, Señor, en que podemos demostrar, más que solamente hablar, demostrar que de verdad te conocemos y que tú has tenido misericordia, y que quizás he juzgado algunas situaciones, no he dado la oportunidad de que haya esa reconciliación. Y Señor, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que venimos a decirte, Señor. Señor, que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Y en los momentos difíciles, Señor, solo te queremos decir que nos ayudes a ser unos buenos representantes de tu palabra. Honra y gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por asistir a la reunión. Te esperamos la próxima semana. Conecta con nosotros. Viernes 8:30 de la noche y domingos 11 de la mañana. Fuente de Vida. Un lugar para tu familia.